Hace mucho tiempo a unos programadores se les ocurrió experimentar con computadoras, buscando nuevas formas de entretenimiento y pues como ha pasado el tiempo, este pequeño experimento creció al gaming que conocemos actualmente. Y no lleva mucho tiempo realmente, es decir, tus padres conocieron estos juegos en su primer aspecto, pero antes de ello no existían. Y bueno, para crear un videojuego en sus tiempos necesitabas mucho dinero, un gran equipo y una distribuidora, en pocas palabras, apoyo profesional. Pues el internet se ha vuelto más accesible a medida que pasa el tiempo, información y nuevos programas. Entonces, ¿acaso eso de necesitar un equipo enorme es necesario? ¿Puede incluso una sola persona hacer todo esto y ser incluso mejor que el trabajo de un equipo profesional? Respuesta corta, sí, sí puede. Y eso está por verse. Definamos indie, que viene de la palabra independiente. En todo caso, un juego indie es un juego creado 100% por las personas o persona con la idea o intención de hacerlo. Nada de grandes corporaciones o corporaciones que las distribuyan, financien ni nada de eso. Es independiente, se vale por sí solo. Desde la década de 2010 han habido increíbles juegos indie, que yo te doy la razón si dices de que este juego es mejor que este otro creado por una empresa. No por sus visuales, sino por su impacto hacia el jugador. Pero son algunas cosas las que hacen los indies que mejoran mucho la experiencia de alguien al jugarlos. Algunas de ellas son... Bueno, jóvenes, el día de hoy venimos a dar nuestra idea de hacer un juego. Sí, disculpe jefe, hoy quería proponer de Lo estoy jodiendo. Tome, vaya, trabaje. Pero jefe, yo... Trabaja, que no le estoy pagando por idea, le estoy pagando por trabajarla. Pero hay que tener en cuenta de que las empresas no van a arriesgar su dinero por ideas muy nuevas o experimentales. Necesitan ideas que les funcionen o que les hayan funcionado. Por eso, a lo que me refiero es que un grupo independiente posea mucha más libertad creativa al no depender de prácticamente nadie. Y entre más reducido esté el círculo, pues más libertad creativa habrá. Al punto de que si un juego está hecho solo por una persona, pues tiene todo el control de su obra. Quiero implementar esta mecánica. Hazlo y punto. Quiero meter esta idea, pero está rara y viene Hazlo y punto. Y que no estoy seguro porque... Hazlo y punto. No hay límite. El único límite es tu cabecita y tu capacidad de llevar a realidad esa idea. Teniendo una amplia libertad creativa, podemos desarrollar todos los otros aspectos del arte, darle identidad, darle su esencia, aquello que caracteriza el juego. Y es que en muchos juegos independientes se usan estilos únicos y muy llamativos que le dan identidad al producto final. Un ejemplo. Cuphead literalmente usó animación tradicional, dibujando a mano los fotogramas y usando colores y filtros que recordasen al jugador de este estilo clásico antiguo de animación de los 40s y 60s. Luego también tenemos videojuegos como Gris, con un estilo gráfico que parece estar sacado de pinceladas de pintura de agua, con colores que contrastan perfectamente sentimientos y motivos. Los visuales de un juego son atrapantes, los ves, te enamoras, incluso pueden captar tu atención a primeras para que les eches una probadita. Pero las visuales no lo son todo siempre, porque no te expresan la calidad o el gameplay o cómo la vas a pasar jugando ese juego. Por eso, en parte de su esencia, otra cosa que les da identidad es sin duda la música puede transformar, la música puede cambiar el contexto de algo de manera casi inmediata. Otro ejemplo. En Celeste, un juego indie de 2018, el juego trata de escalar una montaña. O bueno, eso es lo que te hacen creer al inicio. Madeline cruza diferentes obstáculos. Mientras progresamos en escalar la montaña celeste, empezamos a escuchar esta música. Una música que lentamente se empieza a intensificar.
Pero cuando llegamos a este espejo en particular, podemos ver que nuestro reflejo pues no parece ser nosotros. Con solo un cambio de escena, la música se transforma a esto. Y a medida que seguimos avanzando, llegamos a este punto neutro, cuando la música se vuelve más calma. La música en esta escena te transmite tranquilidad, como si hubieses llegado a un checkpoint. Y es en eso que conocemos a ese reflejo, que no parecía ser nosotros, Madeline. Mientras el diálogo entre Madeline y Madeline se está volviendo más tenso, lentamente la música también, volviéndose un poco más grave y lenta. Y cuando Madeline nos amenaza, esta nos intentará perseguir. La música progresa y bueno... Dato curioso, todo esto que escucharon realmente no pertenece a distintas piezas, pertenece a una sola pieza. La música sirve para contar una historia y para hacernos sentir estar dentro de ella. Pero para contar una buena narrativa, tiene que haber un buen guión. Y un guión es, pues, eso mismo. La narrativa es sin duda lo más importante al lado del gameplay. Todo artista que crea un videojuego tiene que saber de que una historia es la base y la estructura general de lo que está creando. Porque aunque un juego se vea genial o tenga músicas decentes, la historia es una basura, el juego también lo será. Y existen juegos que no tienen una historia o te la dejan a imaginación, significa que no son juegos de historia. Pero si en tu juego vas a contar una historia, tienes que enfocarte en saber cómo hacerlo. Y enfocarte en que tu historia en sí no sea una gran mierda. De hecho, hay un cliché un poco popular en los juegos indie. Y es que dicen de que un juego indie tiene que sí o sí hablar de depresión. Y la verdad, el gameplay o la interacción que tiene un videojuego hacia el jugador es literalmente lo más importante. Sí, dije que la narrativa lo era, pero también lo es esto. O sea, literalmente esto es lo que diferencia a un juego de cualquier otro medio audiovisual. Y lo bueno de los juegos independientes es que no hay forma de perder. Las empresas no se van a arriesgar en crear nuevos conceptos o experimentar en cosas que no tienen confianza. Pero los desarrolladores indies pueden experimentar sin tener que estar perdiendo. De esta manera pueden crear diferentes tipos de juego que pueden llamar la atención de los jugadores e incluso crear nuevos movimientos y tipos de gameplay. Muchos juegos independientes hacen esto y es una de las cosas que más identidad les da. Ahora, la pregunta te la hago a ti. ¿Crees que un videojuego es otro medio de expresar arte?